Muy bien. Estamos viendo entonces, después de lo donde dice en el apunte la salvación en 3 tiempos, ¿verdad? Ahí hay una pregunta, dice, ¿cómo podemos tener liberación del poder del pecado? Y una de las teorías falsas es, bueno, mientras yo más reglas, más estructuras, más legalismo le ponga a mi vida, entonces de esa forma voy a poder estar libre del poder del pecado. Y eso es una mentira, ¿sí? La vida de santidad no la vamos a vivir conforme a lo que son legalismos o reglas o leyes, sino que la vamos a vivir conforme a lo que es, vamos a decir así, mi vida de santidad es directamente proporcional a lo que es mi crecimiento en la comunión y en el amor a Dios. No va a ser por una cuestión de, por ejemplo, a veces hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer el devocional todos los días a tal hora. Si un día no hacen el devocional, es como que se sienten desprotegidos y, como quien dice, están en la pura chuleta, como dirían en Costa Rica, ¿verdad? En la pura carne, y pueden pecar, y sí, pequé porque no hice el devocional esta mañana. No. Está mal de que uno quiera tener cierta disciplina, cierto orden, pero no es mi disciplina y mi orden lo que me va a hacer ser victorioso. Es justamente la comunión que tenga. Yo puedo cumplir con un devocional, llené, viste, los 30 minutos, llené el cuadernito y me voy y vivo el resto del día olvidado de Dios, sin pensar y sin crecer en el temor, sin entender de que Él está presente, sin buscar ver la mano de Dios a través de las diferentes cosas que pasan. Y el punto B dice, otros sostienen que el cristiano puede obtener la erradicación o la purgación, o sea, erradicar totalmente la vieja naturaleza. Generalmente son de aquellas iglesias que las personas dicen que ellos ya no pecan más. Y bueno, lo cierto es que también eso es mentira, ¿verdad? Yo me he encontrado con algunos, y no me acuerdo ahora de qué rama, de qué denominación eran, pero ellos decían, viste, de que el pecado ya no existía, porque el pecado había sido juzgado en Cristo y que el pecado ya no existía. Y no, mentira, seguimos pecando. Por eso Pablo allí en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Habla y dice, bueno, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Así que, bueno, debemos entender de que a medida que vayamos creciendo en el conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Y que vayamos por amor. Fíjense, si me pueden acompañar a Primera de Juan, capítulo 5. A medida que vayamos creciendo en el amor al Señor, entonces nuestra entrega o el vivir esa vida cristiana victoriosa va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Dice Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3. ¿Hay alguien que lo quiera leer? Yo, pastor. Y yo lo tengo ahí. Pues Bueno. No, arranque. Dale. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Muy bien, esa es la versión. La nueva tradición viviente. Ok, ¿alguien que tenga la 60 también? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ok, hay un pequeño error ahí en la lectura. ¿Este es el amor de o el amor a? Pues este es el amor de Dios. A Dios. Bueno, yo lo tengo en mi versión, acá dice, pues este es el amor a Dios. Es la forma en que nosotros demostramos cómo hemos crecido o cuánto amamos a Dios, ¿verdad? Y dice que guardemos sus mandamientos. Entonces ahí no es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de legalismo, no es una cuestión de esfuerzo propio. Muchas veces nosotros entendemos de que la salvación es por gracia, pero después queremos vivir la vida cristiana por
obras, y no debería ser así, ¿verdad? Dice, guardamos sus mandamientos porque esa es la forma en que mostramos nuestro amor a Dios. Y sus mandamientos, dice, no nos son gravosos. ¿Cómo es que dice ahí en la otra versión, en la traducción viviente? No nos son una carga pesada de llevar, Lo saqué, creo, ¿no? porque me traje la Reina Valera. No, está bien, dejala, Lourdes, porque siempre sirve tener Bueno. varias versiones. Sí, está, por las dudas me traje la Reina Valera. Pero te busco que acá lo tengo más. Primera de Juan. 5.3. 5.3, ¿verdad? 5.3 dice. 3. Un poquito de buscarlo, porque lo tengo en el medio. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No son una carga difícil de llevar. Sin embargo, viste, es como que, bueno, vamos por esta vida cristiana, viste, como si fuera, viste, tan difícil. Pero se nos hace difícil porque no aprendemos a esforzarnos en la gracia de Dios. No sé si vieron en los aeropuertos que están esas cintas que vos podés ir parado ahí o vas caminando ahí arriba, ¿viste? Te van llevando, ¿no? Y son lindas de caminar porque aparte es como que te hacen sentir más liviano, ¿verdad? Hoy en la mañana casi me reventé de un golpe, pues le calculé mal el pie y se me trabó, ¿viste? Y casi me enganché con la maleta y todo, pero es como eso, es como aprender a subirnos en la gracia de Dios y aprender a encontrar en Él el poder que nos impulsa a poder vivir esa vida cristiana. Porque si nosotros lo enlazamos a lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, y ahora sí, Atilio, no, ya leíste. Hermana Guadalupe, usted quería leer, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 14 y 15. Cuando entendemos que nosotros vivimos la vida cristiana por amor a Dios y entendemos que es el amor de Dios el que nos impulsa, como dice este pasaje. 2 de Corintios 5, ¿qué más, pastor? 14 y 15. Ah, ya, ok. ¿Qué dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Exactamente. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero dice que el amor, ahora sí, de Cristo, para con vos, para conmigo, es lo que nos constriñe, es lo que nos impulsa, es lo que nos mueve, es lo que nos encausa, ¿sí? Y ciertamente cuando aprendemos a disfrutar, a ser conscientes del amor de Dios, las cosas cambian completamente. Por eso, volviendo a Primera de Juan, y yo se los leo, en el capítulo 3 dice así: mirad cuál amor, o sea, pará, pensá, meditá, asimilalo. Dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero esto el mundo no nos conoce, por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Ahora, fíjense, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, esa es la motivación, el motor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza, ese amor, esa salvación, ¿sí? Ahora, obviamente esto tiene que ser agarrado de la mano, ¿verdad? Con lo que es el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque la Escritura es la que
nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, nos corrige, ¿verdad? Nos instruye para que a fin de que el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad?, sean enteramente preparados, ¿sí?, para toda buena obra. Entonces, tiene que ver con la Escritura, tiene que ver con el Espíritu Santo. A veces no sabemos tener una buena relación con lo que es el Espíritu Santo y lo que son... la Escritura tiene 2 mandamientos positivos, 2 mandamientos negativos en cuanto a lo que es andar y ser lleno, y en cuanto a no apaguéis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos aprender a crecer, ¿verdad?, en lo que es vivir en una buena relación con el Espíritu Santo, con la Escritura, y obviamente manifestar nuestro amor al Señor. Si van a la parte donde dice, son 2 páginas adelante, donde dice observaciones generales en relación a la salvación, hay una lista ahí, en el punto 2, que puede ser que llegue a salir en el examen, ¿verdad? Puede ser que llegue a salir, por lo menos tal vez diga, no quiero decir que sí, pero puede ser que sea, que digan 3 de las 7 cosas que aparecen allí, ¿verdad? Puede ser. Pero dice, somos aptos, aceptos, justos, cercanos, hijos de Dios, nuevas criaturas, completos en Él. ¿Sí? Sería interesante poder pasar por cada uno de ellos, pero aceptos en el amado. Consulta. Sí, ¿quién habló? Que no te veo. Profe, Escucho una voz, pero no te veo. para Sí. el examen. Aceptos, justo, ¿todo va con versículo? ¿O con la palabra? Si tenés que buscar el versículo y memorizarlo. Este es como los... ¿Sabés qué tipo de alumno es el FEFO? De esos, viste, que... Ay, profe, pero ¿por qué no toma esto otro también? Viste, que como que los mete a todos en una... No, la mención, ¿verdad? De poder tener los conceptos de qué somos hechos en Cristo, ¿verdad? De hecho, hay 34 cosas que, bueno, por lo menos tengo un estudio de 34 cosas que suceden en nuestras vidas o cosas que cambian en nuestra vida en el momento en que pasamos a ser hijos de Dios. Aquí no está en cuanto al cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, pero pasamos a tener una posición dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, si la salvación se pudiera perder, el cuerpo de Cristo tendría que ser mutilado, ¿verdad? Y eso es imposible. Pero este pasaje de aceptos en el amado, saben, muchas veces nosotros nos encontramos y nos hallamos aceptos en Cristo, pero por lo que son nuestros propios méritos. Y no somos aceptos por lo que es nuestra santidad, ni en nuestro esfuerzo, ni si hemos ido el domingo a la iglesia o no, si hemos dado ofrenda o no, si hemos estudiado el versículo o no. Somos aceptos en el amado, en Cristo. Y esa posición nos lleva a vivir en una paz tremenda. Sí, Lourdes. Que no me quedó claro si para el examen iba la palabra, por ejemplo, acepto, junto con el versículo escrito. Si quieren, pero es ahí. una de las preguntas que puede llegar a salir, no necesariamente quiere decir que sí, ¿verdad? No, claro, ni tampoco digo que sea exactamente esta, pero lo que quería que me quedaran claro era si sí, iba, no, por ejemplo, aptos y Colosenses 1:12 y lo teníamos que escribir, o para por lo menos dar la idea. Sí, te entiendo. Ahora, hay algo que acá no está puesto, ¿verdad? Pero es en cuanto a lo que es la seguridad de salvación. Hermanos, yo sé que en un momento lo mencionamos en la primera clase, ¿verdad? En cuanto a las diferentes posturas que hay en cuanto a lo que es el tema de la salvación, ¿verdad? Y les mencioné que hay una postura que tiene que ver, vamos a decir así, los que están enfilados detrás de Arminio, ¿sí? Los arminianos que, vamos a decir así, Arminio defendía lo que era más
la responsabilidad humana y lo que era la pérdida de salvación, justamente por no ser responsable en cuanto a cuidar vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Y está la otra posición, ¿verdad?, de otro de los hombres que fueron de los reformadores, de Calvino, ¿verdad? Y pensando en esto, supongamos que alguien preguntara, bueno, ¿detrás de qué posición deberíamos nosotros colocarnos? Bueno, yo no me colocaría detrás de la posición de ninguno de ellos dos, ¿sí? Siempre debemos tratar de buscar ocuparnos o de centrarnos detrás de la posición más bíblica. Pero ambas posturas tienen su distorsión. Por ejemplo, vamos a decir así, cuando uno va a lo que es la parte de la postura calvinista, ¿verdad? Yo hice mis notas por acá, pero no la estoy encontrando donde la puse. Cuando uno va a la parte de la postura calvinista, ellos tienen, vamos a decir así, la postura de que la soberanía de Dios, ¿sí? Que si el hombre es capaz de poder tomar la decisión de recibir a Cristo, entonces es como que Dios no es soberano. ¿Entiendes? Ellos dicen, defienden a extremo lo que es la... Pero no voy a encontrar las hojas. Qué tremendo, acá está. Ellos defienden tremendamente lo que es la soberanía de Dios, y el libre albedrío o la responsabilidad humana es como que atentara contra la soberanía de Dios. Pero no tiene nada que ver. Dios decidió crearnos a su imagen y semejanza, y parte de la semejanza de Dios es que Dios toma decisiones. Y nos dio a nosotros la responsabilidad de poder tomar decisiones. Nos dio intelecto, nos dio emociones y nos dio voluntad. Eso es lo que hace al ser humano. Y aún le dio hasta a los ángeles la capacidad de poder tomar decisiones. Satanás tomó decisiones, bueno, no era Satanás, ¿verdad? Luzbel tomó decisiones de rebelarse contra Dios, y él también, cuando dice, ¿verdad?, que con su cola arrastra 1/3 de los ángeles, no es que él los arrastró, viste, como diciendo, uy, le pegó un coletazo y allá fue a parar el ángel. No, la idea es que él los engañó, ¿sí?, para que se unieran a su rebelión contra Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios y hacerse adorar, y también le dio al ser humano, a Adán y Eva, la capacidad, y a cada uno de nosotros, la capacidad de decidir. Entonces ellos, es como que si el ser humano toma decisiones, entonces Dios no es soberano. Y de hecho, podríamos llegar a decir así, hoy por hoy estamos viendo que la humanidad está desenfrenada. ¿Que acaso Dios dejó de ser soberano? No. Hay cosas que Él en su soberanía, o como dicen palabras que utilizan mucho dentro del calvinismo, Él en sus decretos, ¿sí? Hay cosas que Él ordenó que van a pasar sí o sí. Hay cosas que ya Él las ordenó. Pero si yo voy hasta el punto de ser tan puntilloso, entonces voy a terminar cayendo en la herejía de culpar a Dios del pecado. Y eso no es correcto. Por ejemplo, una de las cosas en el calvinismo está lo que es la depravación total, la elección incondicional, la redención limitada, la gracia irresistible y la preservación eterna de los salvos. Generalmente en lo que es el punto de la depravación total, ¿verdad?, dicen de que el ser humano sin Cristo está muerto. ¿Eso es una verdad, sí o no? Es una verdad bíblica. Atilio, levantaste la mano. Sí, sí. No te quería cortar, no te quería interrumpir. Yo sé que yo sé que hay diferentes posiciones en cuanto a los pensamientos y demás. Y no, decime vos si yo me voy por la rama y no te quiero volver loco.
Sí, yo esto va a ser una mención sencilla nada más para tratar de ver algunas cosas que son importantes que entendamos, pero que no es el punto en sí. Pero, por ejemplo, Claro. ellos dicen, bueno, el ser humano sin Cristo está muerto. Y hablan de que, bueno, supongamos que tuviéramos a alguien muerto acá y vos le decís, bueno, tenés que recibir a Cristo, o tenés que cambiarte, o peinate, o ya estás teniendo mucho olor a muerto, ¿por qué no te trae un poco de desodorante? El muerto no puede hacer nada. Entonces, de esa manera, explican lo que es la depravación total, de que el muerto no puede hacer nada. Pero es una mentira. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿cuánto tardó la muerte en venir a sus vidas? No me refiero a la muerte física, a la separación. Sí. No, instantáneamente. fue en el momento. Se En el dieron momento cuenta que que estaban desnudos, fueron y se escondieron. Cuando Claro. escucharon la voz de Dios, que venía para tener comunión y caminar con ellos y compartir como lo hacía tal vez probablemente todos los días, ellos fueron y se escondieron. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? Ya sabía Dios. No es que Dios ya sabía, son preguntas muchas veces que tienen que ver para que justamente el ser humano entienda la respuesta o busque la respuesta, ¿verdad? Pero Sí, sale Adán a lo y mejor le para dice, sacar- bueno, la mujer que me diste, ¿no? Y Sí, pasaba eso como media lo hora, tomo 1 hora, 2 como horas para y sacar nada que la salía reacción. Eva. Y cuando Adán la va a buscar detrás del árbol, 10 tipos de hojas diferentes y dice, es que Adán no tengo que poner. No, mentira, es un chiste malo ese. Pero lo cierto es que ellos instantáneamente ya había venido la consecuencia de lo que Dios le había advertido. Y sin embargo estaban hablando con Dios. Caín también hablaba con Dios. Y saben, el ser humano, a lo largo de la historia bíblica, vos vas a ver de que muchas personas que todavía no habían conocido a Dios, charlaban y tenían, y muchos aún huían de la presencia de Dios. Ahora, la elección incondicional. La idea es que, bueno, Dios en su eternidad pasada, en su soberanía, decidió quiénes iban a ser salvos. Ya todos se tenían que ir al infierno por haber pecado, pero Dios muestra su gracia, su amor, en elegir a algunos para ser salvos. ¿Acaso eso lo hace a Dios malo? Y toman mucho el pasaje de Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, Pablo estaba confrontando justamente la soberbia del ser humano en decir qué era lo que Dios tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero no estaba diciendo allí de cómo, porque vieron que utiliza el ejemplo de Esaú y de Jacob, antes de que ellos hubiesen hecho bien y mal. Eso fue en relación al ser humano. Pero Dios, en su presciencia, o sea, en su conocimiento previo de las cosas, eso apunta hacia el futuro. La omnisciencia apunta hacia el pasado, presente y futuro y todas sus variantes. ¿Sí? Dios sabe todo. Pero cuando hablamos de la presciencia, habla acerca de hacia futuro. En Romanos dice que no habían hecho ellos ni bien ni mal, ¿sí? Y que Dios había elegido. No tiene que ver con salvación. Ahí aparecen, en la Biblia aparecen 7 tipos de elecciones diferentes y no tienen que ver con salvación todas, ¿sí? Pero conforme a lo que es el concepto humano, ellos no habían hecho ni bien ni mal. Pero ahí no está hablando ni reflejando de que Dios no supiera lo que ellos iban a hacer. Y cuando vos vas a Efesios capítulo 1, vos vas a ver que la elección de Dios es en Cristo. Todos los que vengan a Cristo, esos van a ser salvos. Entonces, me ha pasado con un amigo que dice, bueno, pero ves, nadie puede venir a Cristo si el Padre no los trae. ¿O no? ¿Lo han escuchado? Es un pasaje bíblico. Sí. Todos los que el Padre me diere, yo no los he hecho fuera. Ok. Pero también la Biblia nos habla de que Dios anhela y desea la salvación de todos los hombres. Entonces, yo no puedo decir de que Dios se presenta por un lado como alguien que quiere que la salvación sea para toda la humanidad,
pero por otro lado dice, pero yo ya elegí estos poquitos. Sí, vengan a ser salvos, pero no van a poder porque yo ya elegí estos poquitos. ¿Qué clase de Dios sería ese? De hecho, hay un libro que yo no sé si todavía si salió en español, se llama ¿Qué amor es este? El autor es David Hunt, que es del mismo autor que escribió el libro, el comentario de Apocalipsis, que es de la mujer que cabalga la bestia. Ese libro son como unos, creo que son 24 capítulos en que hablan todo esto y la redención limitada, ¿sí? Yo he escuchado a un pastor amigo decir que la redención limitada, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, de que de tal manera amó Dios al mundo, ellos dicen que cuando dice mundo ahí, se refiere a los pocos que Dios eligió. Que Él no va a andar derramando sangre por los que Él no eligió. Y yo entiendo, y hermanos, creo que cada uno de los que estamos acá entendemos, ¿verdad?, de que no todos van a ser salvos. Eso lo entendemos. Pero creo que no todos van a ser salvos, no porque Dios haya dicho ustedes sí y ustedes no. Dios en su soberanía le dio lo que se conoce como la responsabilidad humana o el libre albedrío y le puso el requisito. Todo aquel que en Él cree, aquel que se arrepiente, aquel que cree en Cristo, ese puede llegar a tener vida eterna. Pero, obviamente, hay muchos que han rehusado. Por ejemplo, como la gracia irresistible. ¿Cuántas veces, verdad, vemos al ser humano queriendo huir de Dios? Y ellos dicen, bueno, sí, porque todas las decisiones que el ser humano toma siempre son en contra de la voluntad de Dios. Sí, pero por ejemplo, Jesucristo dice allí en Mateo capítulo 11, hablando a Corazín y a Betsaida, dice, ¿cuántas veces os quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Y no quisiste. Vemos allí el anhelo de Cristo, de querer reunirlos, o el anhelo de Dios, de querer trabajar en la vida de ellos, y ellos no quisieron. Entonces, si la gracia fuera irresistible, ¿cómo es que se pudieron resistir en ese caso a la gracia de Él? Lo que voy es, tenemos que tratar de tener la postura más bíblica, hermanos, y no caer en el error, por ejemplo, que lo vemos en Corintios, cuando, viste, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy, aún en ese pasaje, allí en 1 Corintios capítulo 1, ponen a Cristo como una de las opciones más, o sea, no es que dicen, bueno, yo soy de Cristo, como diciendo, yo no voy a ser de todos ellos, sino que lo que hacen es rebajar a Cristo y ponerlo a la misma altura de alguna de las otras opciones. Acá no es que queremos rebajar la Biblia y ponerla a la altura de cualquier posición de ser humano, sino que queremos tratar de ver que la Escritura sea la que marque nuestra fe. Sí. Sí, yo tuve algunas discusiones con diferentes personas con respecto a eso, de que si Dios lo quiere traer, pues bueno, lo trae y punto. Pero no te escuché, perdón. También yo les aclaro, no, que yo les aclaro siempre que se yo me tuve cortó. una discusión y no te escuché ahí, como que te hiciste para atrás del micrófono. Con varias personas con respecto a eso, porque siempre me dicen cómo son cristianos, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Y yo digo que algunos son cristianos, otros no tanto, o se disfrazan de cristianos. Pero porque tienen que tener en cuenta que en la tierra hay como dos familias, hay dos bandos. Digamos, uno es el del Señor, son los salvos, y otros son los perdidos, son los que sirven a Satanás. Entonces, no podemos esperar de todo el mundo que todos hagan lo mismo. Sí, mismo nosotros como cristianos siempre buscamos hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Imaginamos lo que son los otros, ¿no? Así que bueno, básicamente era eso. Y después el tema era que la pregunta que no te puedo hacer hoy, la consulta era por el tema de la salvación también. Porque
hay un bando como el calvinista que decís vos, que dice que aunque vos quieras no la podés perder la salvación. Y el otro que tenés que tener obras para salvarte. Sí, o Yo que no es que podés me llegar a ponga perderlo. claro, yo no es que me ponga de uno de los dos, porque yo sé que por obra no puedo ser salvo. Pero sé que mi salvación está en Cristo. O sea que no, es imposible perderla. Siempre y cuando yo me comporte como Él quiere o trate de haga lo mejor posible por Ahí seguirlo. va. Y si no hicieras lo mejor Este, posible, o y si no te comportaras como Él quiere, por seguirlo, porque si no lo yo tengo que siguieras ser como Él consciente de quiere, que soy, si tal vez lo estás siguiendo claro, ahora como vos querés y no como Él quiere, ¿qué pasaría? claro, bueno, ahí está. Ahí, Ahí si es yo donde estuviera equivocado, entonces estaría corriendo el peligro de perderlo. Bueno, ese es el punto. El punto es que nunca la seguridad de salvación se basa Pero ni yo en sé mis que la salvación. sentimientos, ni en mis pensamientos, ni en mis hechos. Y gracias a Dios que es así. Ujú. Hermanos, gracias a Dios que no se basa en eso. Porque si la perdiéramos, la hubiésemos perdido miles de veces y a cada rato. Porque Claro, generalmente no siempre hacemos todo lo que Dios quiere. Y de hecho, bueno, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, creo que el 4:17 por ahí, dice, le es contado por pecado. Y que el que ofende en uno, ofende en todos, ¿verdad? El que ofende en uno de los puntos de la ley, ofende en todos. Entonces, eh, entiendo, Atilio, porque es un tema en el que ha sido una lucha tremenda, ¿verdad? A lo largo, pero lo importante es tratar de ver, bueno, Cristo fue el que pagó por todos los pecados. ¿Pero por cuáles pecados? Como dice Romanos 3:25, los pecados pasados y los que hago de acá a futuro no. ¿Quién murió por los pecados que yo voy a cometer de acá si me queda un día de vida, si me queda un año o me queda 50 años más? Bueno, yo lo que entiendo es que a mí me perdonó los pasados. Y desde que yo comencé a seguirlo, a ser creyente y a seguirlo, por lo que haga de ahí en adelante, tengo que rendir cuenta después. Sí, tenemos que rendir cuenta, eso sí, claro que sí. ¿Pero para qué? ¿Rendir cuenta para ser salvo? Vamos a tomar un tiempito. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Si fuera a rendir cuentas para ser salvo, entonces nadie sería salvo. Pero esto es algo de que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en lo que va a ser el tiempo de la tribulación, cuando digo Antiguo Testamento refiriéndome a antes de Israel, en Israel, Nuevo Testamento, pensando en la iglesia, tribulación, volviendo cuando ya la iglesia sea arrebatada, siempre la salvación ha sido por fe y no por obras, ¿verdad? Pero fíjense en 1 Corintios capítulo 3, dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? La salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? La salvación no puede ser por ningún otro. El pasaje que mencionábamos ahora de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, el punto es, la salvación es en Cristo. Vamos a ver ahora en cuanto a, bueno, ¿qué pasa con nuestra vida cristiana? Dice versículo 12, y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edificare, y obviamente todos estamos edificando en cuanto a nuestra vida cristiana, dice edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, va a ser individual, será manifiesta, se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día del tribunal de Cristo.
Ahora dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cuál sea, el fuego la probará. Y habla de 3 tipos de materiales diferentes en 2 grupos. El oro, la plata y las piedras preciosas, probadas por fuego, podríamos decir así, se purifican más. Pero el heno, la madera y la hojarasca, probada por fuego, lo único que queda es ceniza. Y hoy nosotros estamos viviendo una vida cristiana que tiene que ser en la gracia de Dios, ¿sí? Y estamos edificando. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de salvación? No, el mismo pasaje lo explica ahí. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vamos a tener que dar cuentas? Claro que sí. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos. ¿Van a ser probadas esas obras? Sí. ¿Va a haber recompensa? Si hemos vivido para Él, en la gracia de Él, o si hemos vivido para nosotros, va a haber pérdida. No va a haber recompensa. Va a haber pérdida. Pero no dice de salvación. La pérdida de salvación lo que nos lleva a pensar es, bueno, la obra de Cristo para salvación no fue suficiente. La pérdida de salvación lo que nos lleva a pensar es que Cristo nos mintió. El que cree en mí tiene vida eterna. No, mentira. El que cree en vos y se porta bien hasta el final. ¿Se entiende? Entonces le estamos llamando mentiroso a Cristo. Yo sé que no es el anhelo de hacerlo así, pero muchas veces es en lo que se termina cayendo. Y a veces hay pasajes difíciles, ¿verdad? Como cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, no lo dice que la vamos a perder. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidarla? Bueno, tenemos que cuidarla porque justamente es algo que debemos saber aprovecharla. O pasajes como la fe sin obra es muerta. Yo me acuerdo, y no sé si les conté esto, pero yo tenía pocos meses de haber conocido a Cristo, estaba en Instituto Bíblico, mi devocional, paso por ese pasaje, Santiago capítulo 2, la fe sin obra es muerta. Dije, quiere decir que si yo soy salvo por fe y no hago obras, mi fe se muere, dejé de ser salvo. Fue lo que hice, 2 más 2, 4, pero nada que ver. Y generalmente cuando sacamos algún pasaje de su contexto, se termina transformando, dice, en un gran pretexto. Pretexto. Exacto. Ahora, en cuanto a lo que es, no lo tengo acá, pero uno de estos días vamos a tener un taller de evangelismo y tengo uno de los puntos que tiene que ver solamente con seguridad de salvación. Son 8 puntos, por ejemplo, vida eterna. Bueno, el término, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Bueno, lo que es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, lo que es el sello del Espíritu Santo, lo que es la protección que Él dice, y nadie las arrebatará de mi mano, lo que es la promesa, ¿verdad? Que no vendrá a condenación jamás, ¿verdad? Y hay 7, 8 puntos ahí que se comparten acerca de lo que es la seguridad de salvación, basada justamente en Cristo. Y Dios es un Dios de seguridades. ¿Sí? ¿Cómo todo lleva a tapar la obra de Cristo? Todo, a donde apuntemos, todo trata de sustituir a Cristo, de todas formas. Yo cuando recién recibí el llamado, Satanás estaba tratando de convencerme de que Dios no existía. Era una cosa tremenda. Y casi lo logra. Gracias a Dios, Él me dio la suficiente razón como para discernir en que si Dios no existía, entonces qué era lo que me había pasado. Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a meternos a redención.
¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con Dale. respecto, para ya cerramos acá, pero era importante ver esas cositas de salvación en cuanto a lo que es la parte de santificación y también como abrió Atilio ahí el juego con respecto a lo que es seguridad de salvación, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, y si no, nos vamos para redención. Yo lo tengo en la página 26, no sé en qué página está en sus apuntes. Yo lo tengo en la 17. Ok. Ya tengo los apuntes, pero no tienen número. Pero ya lo encontré. Eso hay que fijarse. Bueno, ¿saben? Ya estamos en hora, pero vamos a ver, miren, no sé si aparece ahí en sus pantallas, ¿sí? Uno no es salvo por la oración. Ah, sí, decía acá. ¿Saben? La Biblia dice, si confesares con tu boca, ¿verdad? Y recuerdo una vez un pastor decía de que los sordos mudos no podían ser salvos porque ellos no podían confesar con su boca. Nada más errado a la hora de interpretar un pasaje y más antibíblico que eso. Pero la idea es, hay algunas denominaciones, creo que en Brasil hay una denominación muy grande que se llama el árbol de la vida, que la idea es que si ellos te logran hacer decir de que Jesucristo es el Señor, sos salvo. Con que vos digas eso, ¿viste? Porque confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor, ya está, sos salvo. Mentira, otro de los engaños de Satanás. Pero ha pasado mucho, y a mí personalmente me ha pasado, ¿verdad? Recuerdo, una vez me lleva el profe, ¿viste? De evangelismo al pueblo, ¿sí? Ahí donde estaba el Instituto Bíblico, hay un pueblo ahí cercano, ¿verdad? Y me dice, bueno, bajate y predicale a esos 2 niños. Bueno, fui, hablé con ellos, le compartí el evangelio, viste, genial, entendieron todo bien, les pregunté, viste, les digo, ¿quieren recibir a Cristo? Sí, viste, bueno, hagamos la oración, viste, contento, viste, yo como perro con 2 colas, porque habían aceptado a Cristo. Dimos como 2 vueltas a la manzana así, para el profe, y bajamos, viste, con él, y él le empieza a hacer preguntas. Le dice, bueno, me contó mi amigo, dice que ustedes recibieron a Cristo, qué bueno, sí, viste, está. Dice, entonces ahora si pecan, ¿a dónde van? No, si pecamos nos vamos al infierno. Claro. ¿Y entonces qué tendrían que hacer para que su pecado vuelva a ser limpio? Y confesárselo al cura. Y yo decía, ¿esto me están bromeando? Si acabamos de hablar hace un ratito, ¿viste? Y era todo, ¿por qué? Porque mi enfoque estaba en yo simplemente tirarle toda la información y en que ellos oraran. ¿Se entiende? Y la oración no salva a nadie. Obviamente cuando es una oración y un clamor de un corazón contrito, que entiende, que está humillado, que reconoce, ¿verdad?, lo que es el plan de salvación, sí. Un corazón que reconoce, ¿verdad?, y que por su pecado ha ofendido a Dios y que se merece la condenación. Un corazón que reconoce su incapacidad, de que no puede hacer absolutamente nada, que no es por obras. Un corazón que reconoce lo que es el amor manifiesto de Dios en la cruz del Calvario, muriendo por nuestras transgresiones, resucitando para nuestra justificación. Un corazón que cree, ahí sí. Hay muchas personas que nunca han orado y son salvas porque creen el Evangelio, por confesar el nombre de Jesús, por buscar al Señor. ¿Saben? ¿Se acuerdan el joven rico? Él venía buscando al Señor. Y él le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, a ver, esa fue la pregunta que le hizo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue. Bueno, justamente para poder heredar algo, es necesario que muera el que posee esa herencia. ¿Qué debo hacer para heredar algo? El concepto del ser humano siempre es tengo que hacer para ganarme la salvación o para merecerme el perdón. Y ciertamente no somos merecedores del perdón. Somos necesitados del perdón, pero no somos merecedores del perdón. Dios decidió salvarnos, amarnos
pagar el precio y nos puso el requisito. El que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque están sus pecados, está la ira de Dios sobre él, ¿verdad? Por confesar sus pecados. ¿Saben? Hace años atrás hablaba con un pastor, estábamos viendo para ver si podíamos tener relación entre su iglesia, ¿verdad?, y el ministerio, y poder colaborar con algunas actividades. Y conociendo un poquito, ¿verdad?, que ellos creían, en un momento venía todo bien, ¿verdad?, en cuanto a la salvación, sí, por la muerte de Cristo, por la fe, todo, ¿ok? Y no sé por qué le digo, pastor, ¿qué pasaría si usted peca y muere? Bueno, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Y Él es fiel y justo para perdonar. Sí, sí, pero le digo, ¿qué pasaría si usted peca y muere? Bueno, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y que podamos ser santos como Él es santo. Sí, ya sé, pero ¿qué pasaría si usted peca y muere? Dice, me iría al infierno. Entonces, ¿de qué lo salvó Cristo? Si usted pecó y se murió. Aparte, pensá, mirá qué injusto, ¿no? ¿Cuántos años sirviéndole al Señor? No sé, 40, 50 años sirviéndole al Señor, pecó y no alcanzó a confesar y se murió, se fue al infierno. O pecó y ni siquiera se dio cuenta de que había pecado, porque muchas veces pecamos y no llegamos a ser conscientes. Por eso allí el salmista en el Salmo 19, creo que versículo 10, él en su oración, en su clamor, le pide a Dios, dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero muchas veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, a ver. No, nada que ver, no era el 10. En el 13. Preserva también, en el 12, líbrame de los que me son ocultos, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ahora, ¿saben cuánta gente piensa de que, bueno, yo soy salvo, pero si peco y no confieso me voy al infierno? Entonces, ¿de qué me salvó Cristo? ¿Cómo es que es vida eterna? Tendría que haberme dicho vida hasta el próximo pecado. ¿Por qué no lo dejó tan claro en la Biblia de que si es por confesar mis pecados, entonces... Pero hay otras personas que también piensan esto. Bueno, yo creo en Cristo, pero yo no sé si en el momento en que recibí a Cristo yo le confesé todos mis pecados. Capaz que me quedaron algunos sin confesar y esos no han sido perdonados. No es así. De hecho, ni te acordás, ni no podemos llegar a recordarnos de todos los pecados. ¿Sí? Bueno, pero la salvación no es por confesar sus pecados, ni por buscar al Señor, ni... Vamos a parar acá, tomamos el break, ¿sí? Un corte, una quebrada y nos vemos en 10 minutos por el mismo canal, ¿sí? Sí, yo quería decir, digo, que nosotros pecamos todos los días. O sea, la palabra es que tenemos que ir todos los días delante de Dios y pedir perdón. Entonces, si por eso fuera dice, ese abogado tema, tenemos claro, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es uno de los ministerios actuales de sí, nuestro yo Señor. agradezco mucho Pero claro, obviamente el compromiso nuestro debe ser de buscar crecer, ¿verdad? Claro. Y no porque, bueno, porque ya tengo perdón, entonces, bueno, pequemos, total, canilla libre. No. ¿Verdad? Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 6, dice acerca de, pecaremos, dice, para que la gracia abunde. De ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ciertamente pecamos todos los días, sí, lamentablemente, y tenemos que aprender a crecer en lo que, como Dios hace, en aborrecer el pecado y en poder amarle más a él. Y es un proceso. La salvación es instantánea.
pero la santificación es un proceso de cada día morir a nosotros mismos, de cada día presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, de cada día ir limpiando y renovando nuestra mente, de cada día venir y confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y de buscar nuevamente de su gracia para poder seguir creciendo. ¿Sí? Muy bien, tengo I56. A las I6 nos vemos aquí de vuelta, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a ver ahora lo que es el término de redención, ¿sí? Redención. Generalmente, dentro de lo que es el ámbito bíblico, redención, como ustedes pueden verlo ahí en sus recuadros, ¿sí? En el cuadro de las 8 palabras, ¿sí? Van a ver que dice que se utiliza en un ámbito comercial, porque se utilizaba, ¿verdad?, para lo que era la compra de esclavos, ¿sí? Para poder darle libertad a un esclavo. Generalmente era prácticamente imposible que un esclavo llegara a comprar su libertad, pero podía llegar a suceder, ¿verdad? Pero era algo prácticamente imposible. Obviamente, dentro del ámbito espiritual, sabemos que no es que puede llegar a haber la posibilidad de que alguno compre su salvación por sus obras. Eso sí es prácticamente imposible que nosotros podamos redimirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo otro interesante es que un esclavo que había sido liberado podía liberar a otro, podía llegar a comprar a otro, ¿se entiende? Pero nunca un esclavo podía comprar a otro esclavo. Un esclavo que fue libre, sí, pero nunca un esclavo podía comprar a otro. Pero nosotros lo vamos a ver en lo que es el estudio de esta palabra o de este término, más relacionado con lo que es el pariente redentor. ¿Sí? Y vamos a estar viendo un poco la historia de Ruth y Booz, no vos, sino Booz, ¿sí? Y vamos a estar viendo allí lo que implica este término, ¿sí? Entonces, redención, la definición que aparece allí, yo la escribí abajo, es el acto, dice, es el acto de la deidad, o sea, es el acto de Dios, en el que las personas son liberadas, son compradas, son liberadas de la esclavitud, del pecado, mediante el pago de un precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Cuando hablamos de redención, hablamos de que son librados de la esclavitud del pecado, pero nosotros vamos a enfocarnos más en lo que también tiene que ver con redención y que tiene que ver justamente, este libro de Ruth tiene mucho que ver con lo que es la redención que hace Booz de Ruth. ¿Sí? Muy bien. Allí en sus apuntes, página 26 tengo, dice el significado de las palabras. ¿Sí? Allí ven, bueno, en cuanto al Antiguo Testamento primero, las palabras en cuanto al Antiguo Testamento, la palabra Gaal, que tiene que ver con librar, y Goel, que tiene que ver más con el librar, pero con el pariente redentor, ¿sí? El redentor tenía que ser un pariente, y eso, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, vamos a decir así, yo estoy casado con Zaida, ¿sí? Y resulta que muero, entonces en este caso, dentro de lo que era la cultura judía, mi hermano tenía, por decir, la responsabilidad de redimir a mi esposa, o sea, de casarse con ella para que ella no quedara, vamos a decir así, desamparada. No necesariamente el hecho que se casara tenía que ver con que tuviera todo lo que son, vamos a decir así, los derechos matrimoniales, por ejemplo, en el área sexual y eso. No, pero sí el hecho de darle, vamos a decir así, que hubiera un hombre en su casa, que hubiera alguien que se hiciera responsable, ya sea de ella o de sus hijos, ¿verdad? El pariente redentor. Ahora, debía ser un pariente, debía ser alguien que tuviera esa relación sanguínea.
Si no era alguien de una relación directa como hermano, porque si ustedes recuerdan el libro de Ruth, ¿verdad? Habían muerto los otros hijos, ¿verdad? Y aún su suegra le dice, ¿verdad? De que, bueno, que se vaya, que era libre, ¿verdad? Porque hasta que ella tuviera otro hijo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que cuando vuelven a Israel, allí ella conoce, ¿verdad?, el campo de Booz, y ahí conoce de que este hombre era pariente de ella. Dice, el pariente redentor debe estar capacitado. ¿A qué se refiere? Debe tener, como quien dice, la solvencia para poder redimirla. ¿Sí? El pariente redentor debe ser libre él mismo. Y bueno, eso es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? No puede un esclavo redimir a otro que sea esclavo. Tiene que ser libre, en este caso, él mismo, ¿verdad? Y el punto E dice, el pariente redentor debe tener el precio de la redención. Y quiero que veamos, vamos a ver ahí el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, porque justamente el precio de nuestra libertad fue la sangre de Cristo, y el Señor Jesucristo allí nos habla de que pagó con su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, tal vez alguien puede leer el versículo 18 y 19. Leo, Cristian. Excelente, doña Dice, Elisa. sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin contaminación. ¿Sí? Por la sangre preciosa de Cristo. Muchas gracias por la lectura. Por la sangre preciosa de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, también nos dice de que fuimos comprados por precio, y que ese precio es la sangre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Leo? Sí, Lourdes. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. 20. Al 20 también, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y con vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Tengo yo que terminar así. Pero dice, fuimos comprados por precio, por un alto precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Porque, bueno, entendemos, ¿verdad?, que en la sangre está la vida y Cristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Ahora, por eso fue de que Cristo tomó forma de hombre. Por eso fue que Cristo, o que Dios se encarnó, Dios con nosotros. Por eso es que en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla y nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y se manifestó en carne a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y justamente lo hizo para poder ser nuestro pariente, de nuestra misma naturaleza humana. Alguien dijo así una vez, en el principio vemos de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero el milagro más maravilloso, si bien eso ya es un milagro, ¿verdad?, el hecho de que nos formara del polvo de la tierra y soplara aliento de vida. Pero dice, el milagro más maravilloso es cuando Dios toma semejanza de hombre y se encarna, ¿verdad? Toma forma de hombre. Y bueno, como sabemos, allí en Filipenses capítulo 2 nos habla de que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Pero Jesucristo, en el segundo punto, ustedes tienen ahí, el Señor Jesucristo cumple todos los requisitos
el Señor Jesucristo cumple todos los requisitos. Él es el pariente redentor, ¿verdad? Él es ese pariente capacitado que tiene el poder o la capacidad para pagar, pero también Él es quien está dispuesto. Él decidió salvarnos. Hebreos capítulo 10, versículos del 4 al 10. ¿Saben? Cuando hablas con un testigo de Jehová, ¿verdad? Cuando hablas con personas que ellos creen de que Jesucristo es un ser inventado, un ser creado por Dios, que no es Dios mismo. Cuando hablas con ellos, pensá en esto, en lo que en cierta forma están diciendo es, bueno, Dios había sido ofendido por nuestro pecado y Dios crea a alguien para que ese alguien pague tu deuda. Sin embargo, nosotros entendemos de que Dios es un Dios trino, ¿sí? Y que dentro de esa relación perfecta que hay en la Trinidad, Cristo fue el que deseó pagar. Por eso Hebreos capítulo 10, alguien que pueda leer del versículo 4 al 10. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Una vez y para siempre. Amén. Muchas gracias, Norma. Pero dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No solamente Cristo se tomó forma de hombre para ser nuestro pariente, para ser a semejanza nuestra, ¿sí? Humano, sino que Él también tenía la capacidad de poder pagar, porque Él no era esclavo del pecado, ¿sí? No era otro ser humano con pecado, no podía pagar nuestra deuda, tenía que pagar la suya, ¿sí? Él tenía la capacidad, pero también estaba dispuesto a redimirnos, ¿sí? Y ciertamente Él quiso. Sí, entendemos, ¿verdad?, que en la noche, ¿verdad?, antes de la crucifixión, cuando Él va con sus discípulos, ¿verdad?, allí después de la Santa Cena o de la cena ahí en el aposento alto, ¿verdad?, la cena de la Pascua, Él va y le pide a sus discípulos, bueno, quédense aquí, oren, ¿verdad?, velen conmigo, y Él va y clama a su Padre, dice que había como grandes gotas de sangre que salían en su sudor, ¿verdad?, y Él le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y el Señor Jesucristo quería, y es un pasaje difícil de comprender. Muchas veces los teólogos dicen de que tiene que ver que Él en su humanidad presenta eso al Señor, pero Él ya venía dispuesto a salvarnos, ¿sí? La palabra en cuanto al Nuevo Testamento, hay diferentes palabras. Una es agorazo, que significa estar en el agora, el lugar de asamblea o de mercado, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que eran cada 50 años. Ahora no me acuerdo si eran cada 7 o cada 50 años. Se llevaba a los esclavos y se daba la oportunidad, ¿verdad?, de que fueran vendidos y aún de que pudieran ser libres. Por ejemplo, se podía dar la posibilidad de que su propio dueño, por amor a él, comprara su libertad y le entregara los papeles de que él era ahora un hombre libre. Y allí es donde sale también lo que conocemos nosotros como doulos, que es aquel esclavo que fue libertado, ¿verdad?, y que ahora en su posición de libre decide,
ser un esclavo voluntariamente por amor a su amo. Que eso es justamente lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, de sus hijos. Que estábamos siendo esclavos del pecado, rumbo a una condenación. Cristo nos salva, nos compra, paga el precio y nos da esa libertad. Lamentablemente muchas personas, y tal vez nos haya pasado en algún momento a nosotros, o tal vez no puedas estar pasando en este momento, no lo sé, pero muchos usan esa libertad para vivir en libertinaje, que no es lo correcto, ni tampoco para vivirla en legalismo, sino que Dios anhela de que nosotros podamos, por amor, voluntariamente decidir ser un esclavo, un doulos, un esclavo por amor. ¿Sí? Exagorazo significa, dice, comprar y sacar del mercado. Lutro, liberar con contrarrecepción de un rescate. Y apolutrosis significa una forma intensificada de lutro, literalmente significa liberación a cambio del pago de un rescate. ¿Sí? Liberar de un tormento físico, liberar el pueblo de Dios de lo que es la venida de Cristo con sus santos glorificados, liberar, ¿verdad?, del perdón y justificación y redención como resultado de la expiación, y la liberación del creyente de la presencia y del poder del pecado. O sea, esa palabra, apolutrosis, tiene que ver con todos esos contextos, diferentes contextos, ¿verdad? Por eso cuando se utiliza ahí liberación de tormento físico, o lo que muchas veces también en la Escritura se traduce como salvación, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con sanidad. ¿Sí? La mujer que tenía los flujos de sangre fue salva, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la idea? Bueno, tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha librado de ese tormento físico que tenías. ¿Sí? Tipos de redención. Vamos a pasar tipos de redención. Bueno, la redención, dice, es totalmente de parte de Dios. Dios es el que redime al ser humano, ¿sí? Es algo que, como dice en Joel, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Bueno, la redención es totalmente de Dios. Si Dios no nos redimiera, no podría venir de ningún lado. No hay nada que el ser humano pudiera llegar a inventar, ni ningún tipo de religión. No hay nada que pudiera llegar a darnos la salvación, es solamente de Dios. Y la redención es, en este caso, a través de una persona, ¿sí? Ahí en los apuntes ustedes ven, ¿verdad?, que enfoca hacia lo que es la historia del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, liberándolo de lo que era la esclavitud de Egipto. Es un cuadro de lo que es la salvación, ¿verdad? Egipto representando al mundo, Faraón representando a Satanás, ¿verdad? La esclavitud representando a lo que era la esclavitud en el pecado nuestro, y cómo Moisés pasa a ser un tipo de Jesucristo, ¿verdad? La tipología tiene que ver como una especie de comparación, ¿verdad? Sí, obviamente hay un abismo tremendo entre lo que es la persona de Moisés y lo que es Jesucristo, pero es un tipo de Jesucristo, y cómo Dios lo utiliza, en este caso, como un instrumento para obrar la salvación de Israel, de Egipto, y cómo también, en este caso, podríamos decir así, Jesucristo es el instrumento, el pago, porque su sangre, su vida es el pago por nuestra salvación. La redención es por sangre. ¿Sí? Ya leímos el pasaje allí de Primera de Pedro, ¿verdad? Que no fuimos comprados, dice, por cosas corruptibles como oro y plata, ¿sí? Sino por la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa que nos limpia, no dice solamente de uno, sino de todos nuestros pecados. Cuando vemos la obra de Cristo, entendemos de que Él nos perdonó de nuestros pecados pasados, presentes
y futuros. Él murió por todos los pecados, y como murió por todos los pecados, entonces puede ofrecer justamente redención o vida eterna, ¿sí? Y la redención, punto 4, dice, es por poder. Habiendo sido derramada la sangre, Dios puede justamente pasar por alto al pecador cuando caiga el juicio. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que en la última plaga, cuando iba a pasar el ángel de la muerte por Egipto, lo que Dios le había dicho al pueblo, que ellos, bueno, tenían que realizar el sacrificio, ¿verdad? Compartir la comida del cordero, ¿verdad? Y aún invitar a sus vecinos, pero lo que ellos tenían que hacer con la sangre era pintar los dinteles, ¿sí?, de las puertas. Y cuando viniera el ángel de la muerte y viera la sangre, no iba a entrar a ese lugar, ¿se acuerdan? Y bueno, esa noche murieron todos los primogénitos del pueblo de Israel y hubo tremendo sufrimiento, tormento, ¿verdad? Pero donde estaba la sangre, estaban protegidos, ¿sí? Y justamente la sangre de Cristo, no aplicada en los dinteles de nuestras casas, pero sí aplicada por la fe, la sangre de Cristo aplicada por la fe en nuestros corazones, es la que nos da esa protección, es la que tiene el poder de poder protegernos, ¿verdad? Y muestra justamente ese pacto que tenemos con Dios, ¿sí? Y vamos a saltar a la siguiente, el alcance de la redención. Creemos en la redención ilimitada. Mencionamos hace un ratito acerca de la redención limitada, cuando mencionábamos los puntos, ¿verdad?, del tulip o los puntos del calvinismo, donde la idea es, bueno, Cristo murió solamente por un grupo, ese grupo son los elegidos, y mirá hasta dónde llega este punto. La idea es, ya Cristo murió solamente por los que Dios había decidido en su eternidad pasada. Y si Dios quisiera salvar a alguien más, no puede. Porque ya Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que creen los de la redención limitada. Pero nosotros creemos en la redención ilimitada. Es decir, que Cristo murió por todos los hombres y no solamente por los elegidos. Cristo murió no solamente por todos los hombres, y ¿saben qué? La muerte y resurrección de Cristo hace posible aún también de que aquellos que van a ir a condenación resuciten para ir a enfrentar el juicio en el gran trono blanco. La muerte de Cristo también aún hace que la creación misma sea redimida. Y la muerte de Cristo hace que aún las cosas en el cielo, ¿verdad? Y no sé bien cómo explicar eso, pero que las cosas celestiales también sean santificadas por medio de la muerte de Cristo. Perdón. Probablemente algunos dicen y han explicado esto, que eso tiene que ver con lo que fue parte de la caída de Satanás y de un tercio de los ángeles, ¿verdad? Pero no sé. Entonces dice, Cristo murió por todos los hombres, ¿no? Sí. ¿Alguien? Perdón. Entonces no tendría sentido la gran comisión tampoco. Bueno, ahí yo tengo mucha gente conocida que, amigos, y creo que hermanos en Cristo, ¿verdad? Que tienen esta postura calvinista y muchos de ellos salen a predicar y evangelizan porque entienden que es una orden, ¿sí? Pero hay un movimiento que se conoce como los hipercalvinistas, ¿sí? Sí. Algunos de sus teólogos, ellos aún critican a Calvino por no haber sido tan calvinista como debería haber sido, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto es que muchos de ellos no salen a predicar, porque justamente el punto de ellos es ese.
Si Dios ya los eligió, no hace falta salir a predicar porque van a ser salvos lo mismo. ¿Sí? De hecho, la idea de ellos es que, ¿cómo era que me había dicho? Bueno, no me acuerdo, ahora se me fue la frase, cómo me había dicho uno de ellos en cuanto a esa postura. Que la idea era como que si él salía a predicar, ¿verdad? A los que, como él no sabía a quién Dios había elegido, ¿sí? Entonces era como salir a tirar perlas a los chanchos. Como Dios no los eligió, ¿para qué les voy a ir a hablar de Cristo? Los que Dios haya elegido, ellos solos van a venir a buscar en la iglesia. Yo dije, no podés. Inclusive en Uruguay hemos tenido una familia que ellos servían, no importa en dónde, servían allí en Uruguay, no importa si fue en Uruguay, el punto es este. Ellos se fueron, en este caso es de Uruguay, pero puede haber pasado este mismo concepto en vaya a saber cuántos países. Ellos se fueron de Uruguay diciendo de que Dios ya no tenía más elegidos allí en Uruguay. Y se fueron de nuevo a su país. Mirá vos. No sé en qué versículo lo habrán visto, ni cómo se lo habrán revelado, después de qué indigestión se lo habrá revelado, ¿verdad? Pero creemos en la redención ilimitada. Es decir, cuando dice todos, se refiere a todos. ¿Sí? Ahora, volvemos de nuevo al punto. Sabemos de que no todos van a venir a la fe. Sabemos de que más bien el ser humano, ¿verdad? Como dice, vamos a buscar ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, alguien que quiera leer versículos 19 y 20. Leo, Cristian. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces nosotros sabemos y entendemos de que no todos van a ser salvos, pero vamos a decir así, entendemos que Dios en su gran amor, vamos a decir así, potencialmente hizo el pago por el pecado de toda la humanidad. Ahora, puso el requisito, el que cree. El que rehúsa creer ya ha sido condenado, como dice el versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ha rehusado, ha rechazado. ¿Sí? Ahora entendemos de que Dios hizo un pago ilimitado, que murió por todos, no solo por los elegidos. Dice, al discutir esta cuestión esencial, debemos mantenernos en la siguiente verdad. Los que nos adherimos a la redención ilimitada no somos universalistas, es decir, no creemos que a la larga todos van a ser salvos, sabemos que no es así, ¿verdad? Y también entendemos de que, por ejemplo, Dios, cuando habla del término de elección, ¿Dios eligió a Israel? Sí, eligió a Israel. ¿Para que sea su pueblo? Sí, para que sea su pueblo. ¿Para que Jehová fuera su esposo? Sí, para que Jehová fuera su esposo. ¿Todos van a ser salvos en Israel? No. De hecho, sabemos y lo vemos por la historia bíblica y por lo que es la historia de Israel, ellos han rechazado. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más bien lo rechazaron. ¿Sí? Más bien lo crucificaron. Pero lo cierto es que no todo Israel va a ser salvo. A lo largo de toda la historia ha habido muchos judíos mesiánicos, y hoy por hoy hay. Y hay también ministerios o misioneros enfocados hacia los judíos. Pero sabemos de que no todo Israel va a ser salvo. De hecho, no todos
son hijos de vuestro padre Abraham, le dice el Señor Jesucristo. Más bien le dice, sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer un pasaje más. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Lo puedo leer? Sí, Lourdes. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Dice, Dios manda, dice, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y allí en la versión de la traducción viviente, dice, se arrepientan y vuelvan a Él. ¿Saben? Si Dios ya hubiese elegido solamente los que van a ser salvos, entonces, ¿por qué manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan? Si Él ya sabe que porque Él eligió que no se van a poder arrepentir. Si Él ya sabe que a los que Él eligió no se van a poder resistir. ¿Por qué demanda una decisión del ser humano? De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis también en cuanto a esta palabra de arrepientan. Recuerdo una vez, yo todavía no conocía a Cristo como mi Salvador, en una iglesia católica, en lo que son los confesionarios, había una listita ahí de cosas que habían que hacer para arrepentirse. ¿Sí? Compungirse de corazón, reconocer lo que habían hecho mal, confesarlo al Padre, cumplir la penitencia y disponerme a no hacerlo más. En ninguno de eso entraba el creer en Cristo. En ninguno de eso entraba a pedir perdón a Dios, a menos que tal vez lo hicieras, no sé, en la penitencia, realmente son 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y un credo, creo, ¿no? No sé. Pero lo cierto es que si bien a nosotros, en español, nos llega la palabra arrepentimiento, no necesariamente en el griego, ¿sí? son la misma palabra. A nosotros nos llega arrepentimiento, pero en el griego son 2 palabras diferentes, y que a veces perdemos la riqueza de lo que significan justamente en la traducción. Pero en el griego aparece una palabra que tiene que ver con metanoia y la otra que es metamelomai. Cuando en ese idioma se decía metamelomai, sabían a qué se refería, y cuando se decía metanoia, sabían a qué se refería. Uno de esos arrepentimientos salva y el otro no. No es que uno es malo y el otro es bueno. Los dos son bíblicos, ¿sí? Pero uno tiene que ver con lo que debería producir el pecado y otro tiene que ver con el requisito que es para salvación. Vamos a decir así, metamelomai, el significado de él es dolor o pesar. De hecho, el creyente, los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos sentir dolor o pesar por nuestro pecado. De hecho, más bien, preocupate seriamente cuando no estés sintiendo dolor o pesar por el pecado que cometemos contra Dios. Preocupate seriamente, por 2 razones. Una, porque tal vez puede que no seas salvo. 2, puede ser que hayas apagado el Espíritu Santo. Pero en el creyente debería producirse un dolor o pesar por el pecado. En el inconverso puede pasar,
De hecho, no creo que sea tanto el dolor o el pesar por haber fallado a Dios, por haber traicionado a Dios, sino que más bien a veces tiene que ver con un remordimiento, ¿sí? Remordimiento o pesar que tal vez muchas veces le lleva a personas a suicidarse. Pero la otra palabra, metanoia, significa un cambio de mente. Y cuando hablamos del Evangelio y hablamos de arrepentimiento, o cuando Jesús le decía que se arrepintieran, o cuando los apóstoles, ¿verdad?, les hablaba y le proclamaban de que se arrepintieran, o cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, tenemos que pensar en lo que es ese cambio de mente. Vamos a decir así, una vez me hizo una pregunta una persona y dice, para que una persona sea salva, ¿necesita arrepentirse? Sí y no. ¿Por qué sí? Si es el arrepentimiento bíblico para salvación, sí. Si es el arrepentimiento que muchas veces se utiliza como ejemplo en esa capilla, en ese confesionario de una iglesia católica, entonces no. Ese arrepentimiento no le va a dar salvación. Ese arrepentimiento más bien lo confunde y lo empuja a que no lo voy a hacer más. ¿Qué tiene que ver eso? Una salvación por obras. Pero el arrepentimiento bíblico, el cambio de mente, ese sí es el que salva. Por ejemplo, bueno, yo no pensaba que Dios existía, pero me muestran a través de la palabra de Dios y veo y ahora cambió mi forma de pensar y ahora creo en lo que la Biblia dice y me habla de un Dios. Bueno, yo pensaba que Dios era de esta manera, pero me muestran con la Biblia que es un Dios santo, que es justo, que es misericordioso, que es amor, y ahora cambia mi forma de pensar. Antes yo pensaba de que, bueno, no soy tan pecador, o hay personas que a veces ni se creen pecadores, ¿verdad? Pero me muestran a través de la palabra de Dios de que sí, de que soy un pecador, que he ofendido a Dios, ¿viste? Entonces cambia mi forma de pensar. Me muestran de que la palabra de Dios dice que el pecado tiene una consecuencia, que es condenación. Yo decía, bueno, sí, soy pecador, pero tampoco para tanto, para que Dios me condene, no. Yo no soy un asesino, no soy... Pero veo con la Escritura de que sí, de que me merezco la condenación, cambia mi forma de pensar. Veo y pensaba de que, bueno, yo yendo a la iglesia y haciendo esto y aquello y lo otro, ¿viste? Podía llegar a salvarme, a alcanzar a ganarme la salvación. Y veo que la palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cambia mi forma de pensar. Pensaba que Jesucristo era un camino más, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma y él dice, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cambia. ¿Se entienden? Entonces, cuando pensamos en que Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento, es a que cambien su forma de pensar. Cuando cambia nuestra forma de pensar y pasamos de muerte a vida, ahora vivos espiritualmente, entonces podemos dar pasos en santidad, crecer. Pero bueno, volvamos al punto. Estábamos en tipos de redención, ¿verdad? Y el alcance de la redención, perdón. Entonces debemos entender, sí, que no creemos de que todos a la larga van a ser salvos. Sabemos que no. Y lamentablemente, hermanos, el infierno está tan lleno de personas que se creían buenas, pero también de esto. Bueno, el infierno todavía no se ha inaugurado, pero vamos a decir así, pensando en lo que va a pasar, el infierno no solamente va a estar lleno de personas que se creían buenas, sino de personas que creían ser salvas. Lamentablemente, hoy por hoy, podríamos decir así, el diablo está buscando abrir sectas por todos lados. Al diablo no le importa que la gente vaya y se reúna toda su vida a cantarle a Dios, a ofrendarle a Dios, a leer el libro de Dios, mientras no conozcan a Dios. Por eso Jesucristo, Jesucristo, allí en Mateo capítulo 7, se los voy a leer textualmente, dice que en aquel día vendrán muchos a él diciéndole, Mateo capítulo 7, versículo 21,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre es que creamos en Él. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Pero pongámoslo de esta otra forma, porque generalmente muchas veces nosotros apuntamos hacia los carismáticos, ¿verdad? Y decimos, pero ¿sabes? Pero Señor, Señor, dirán muchos en aquel día, ¿no fui yo fielmente todos los domingos a la iglesia? ¿No te diezmaba yo? El punto es ahí la confianza en que porque hacían lo que creían que Dios quería que hagan, entonces por eso se merecían. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Y ese es el punto, haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hermanos, el alcance de la redención es ilimitado. El requisito es creer, es poder conocer a Cristo. Y saben, el infierno va a estar lleno de personas que se creían buenas, pero lamentablemente que también se creían salvas. Como esta gente. Ellos creían. Le dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y saben, sé que cada uno de nosotros tenemos, tal vez, o familiares, o amigos de la infancia, o vecinos, ¿verdad? O hermanos o familias que nos dio la vida, como dicen, ¿verdad? Como mi vieja tenía como 3, 4 hijas de corazón, ¿verdad? Que justamente eso lo usé también en la predicación. Ella tenía hijas de corazón, personas que decidió amar, pero lo importante es ser hijos de Dios, quien Dios también decidió amar. El punto es si le vamos a aceptar, ¿verdad? Pero el punto es, quiera Dios que todo esto que estamos aprendiendo de salvación nos motive mucho más a estar agradecidos con lo que Él hizo, poder comprender un poco más el alcance que tiene, pero sobre todo también que nos ponga un mayor peso por aquellos que todavía no le conocen, y que ciertamente son muchos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos unos minutos para si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. Yo les hago una pregunta. ¿Quién fue el que se arrepintió y lo mismo fue condenado? Es bíblicamente, ¿no? Sí, Norma. Judas. Judas, exactamente. Judas dice que arrepentido fue, ¿verdad?, ante los que él le había entregado, los había vendido. Dice que aún cambió su actitud, devolvió las 30 piezas de plata, confesó su pecado, he entregado sangre inocente, pero en vez de ir a Cristo fue a los religiosos, ¿verdad? Y en vez de buscar el perdón de Dios, fue y se ahorcó. Ese arrepentimiento que aparece ahí, si uno lo busca en el griego, es metamelomai. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, oramos y nos vemos, Dios mediante, el martes que viene para así ver los últimos 3 términos. Hermano Cristian, ¿cuál es el versículo que queda para memorizar? Perdón, es del de Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Es re cortito. Gracias. Este es re cortito, más bien, como dirían allí en Costa Rica, ay, qué pecadito, tan chiquitito, ¿no? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses, ¿cuánto? 1. 1:14. 1:14. Y te quería preguntar el Gálatas, que anoté solo 4, pero no anoté más, entonces ese no lo estudié. 4, Gálatas 4 y de la 5. semana pasada. ¿4? 4 y 5. 4 y 5, pero de versículo, ¿pero qué capítulo?
Ajá. ¿El 4? Capítulo 4, Gálatas 4, versículo 4 y 5. 4 y 5. Romanos 3:25 y Colosenses 1:14. Muy bien, no se duerman con elegir un capítulo del libro, ¿verdad? Y poder hacer una carilla o una hoja de un resumen. Ustedes eligen el tema y eligen, ¿verdad? Eligen el tema, digo, y de esa lectura realizan el resumen, ¿sí? Sé que están, cada uno de nosotros tenemos un montón de otras cosas, ¿verdad? Y tenemos las cosas de nuestra iglesia, entiendo, pero si tu 100% es llegar a la memorización, entonces da el 100% de eso. Si tu 100% es la memorización y el trabajo práctico, por decirlo así, entonces da eso, ¿sí? Si tu 100% es estar en las clases, bueno, amén, ¿me entienden? Cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestras responsabilidades, y sabemos hasta dónde, o como decía, dónde nos aprieta el zapato, nada que ver, ¿no? Ese refrán no sirve para este caso, ¿no? O el chapulín colorado. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Escuchen un poquito. Yo estoy un poquito perdida. ¿El resumen de qué? ¿Me podés explicarlo? Y yo les mandé capaz que no sé si te llegó, yo les mandé en el grupo. Yo lo busco. Si lo pusiste en el grupo, lo busco. Sí, en el grupo puse un libro que es de teología básica de Schaffer, creo que es. Sí, lo vi. Un segundo que lo corroboro. Sí, teología sistemática de Schaffer. No es todo el libro, pero están los capítulos que tienen que ver con soteriología, ¿verdad? Entonces, la idea es elegir uno de los temas. Hay varios puntos ahí de los que aún no, obviamente en 4 clases no podemos tocar todas las palabras que hablan acerca de salvación, pero vos podés elegir una y hacer tu lectura y tu resumen de ese. Es una de las palabras, ¿verdad? Podés elegir de las que hemos visto o podés elegir de otras que aparecen allí. Y el examen va a ser muy sencillo, ¿sí? Mary. Acá arriba, no lo veía. Hola, pastor. Muy buenas, ¿todo bien? Bien. Quería pedirle que estén orando por Owen Fink, que es nuestro primo. Él nació sin el orificio del ano, por lo que le tuvieron que estar haciendo bastantes exámenes, estudios, operaciones cuando fue bebé. Ahora él tiene 1 año y le tuvieron que volver a hacer todo y reconectar, y agarró infección. Está en CTI, en cuidados intensivos, tuvo que recibir muchas donaciones de sangre y demás. Ellos están muy confiados en Dios, esperando, pero es muy chiquito, Claro, 1 sí. año, y corre muchos riesgos. Así que les pido que estén intercediendo por él, recordándolo en sus oraciones. Owen, 1 añito tiene. Si bien para los padres ha sido un shock, porque no lo esperaban, y para las familias algunos también, de por qué permite esto tan chiquitito, que encuentran eso, el por qué pasa esto, pero ellos lo han visto como una fortaleza, así que les pido que estén orando por este pequeñito, y fortaleza para la familia en este momento. Sí, a veces, wow, dale, sí, es difícil, y más cuando es un hijo, ¿no? Y más cuando es tan chiquito. Bueno, muy bien, le vamos a pedir a Francisco, si él nos puede guiar a Dios en oración. No sé si alguien tiene algo más, si no, oramos. Bueno, yo les puse ahí en el grupo, ¿verdad? Un poco lo que va a ser el calendario. Hoy fue el día libre, llegué como a las 3 de la tarde y fue el día libre hoy. Pero ya mañana empieza, y entonces pedirles que puedan estar orando, y sé que cuando uno ora también es parte. Es fruto que es añadido a su cuenta también, ¿sí? Muy bien, Francisco.
y quedamos despedidos. Bien, pastor. Vamos a orar todos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres grande, eres soberano y tienes el control de todas las cosas, Dios. Padre, gracias por este tiempo de seguir siendo edificados en nuestras vidas, para seguir perseverando, para seguir, Padre, buscando tu rostro y ser de bendición, Padre, en el lugar donde tú nos has puesto. Gracias por tu siervo, Cristian, y gracias por cada uno de tus hijos hijas que estamos siendo edificados con tu palabra y también por tu siervo. También dejo en tus manos, Dios, la vida de este niño. Sé que realmente para ti no hay nada imposible porque tú eres nuestro creador y hay cosas que a veces no entendemos, pero te ruego que fortalezcas los corazones de este hogar, de los padres de este niño, para que lleguen a entender que tú tienes propósitos conforme a tu voluntad. Oramos para que le des fortaleza espiritual, le des sabiduría, entendimiento, Padre, y uses la ciencia, Padre, la ciencia, los médicos, y hágase conforme a tu voluntad, Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Me venía a la mente cuando le preguntan, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dice, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Quiera el Señor, pero es su voluntad, ¿sí? Vamos a estar orando, Mary. Gracias por compartir. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga y bueno, nos vemos, si Dios lo Amén, permite, el bendiciones. próximo martes.